¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Continuamos con nuestro recuento del 2021 en este martes 21 de diciembre. 3 temas el día de hoy. Redes de benditas a malditas. Los 2 pecados de AMLO. La morena de Macedonio. Suicidio partidista. Así que acompáñenos. Redes, de benditas a malditas. Para la 4T, el de las redes sociales no es un asunto de análisis, sino un golpe en el tablero, tumbando todas las piezas en juego. No se trata de una genuina preocupación sobre los efectos psicosociales que su uso indiscriminado pueda tener sobre los individuos en lo particular y la población en general. Si así fuere, lo lógico es que se hubiera hecho una convocatoria para que expertos en la materia, legisladores y funcionarios intentasen un balance científico y sensato sobre los beneficios y perjuicios que Twitter, Facebook, Instagram y otros gigantes informáticos han provocado entre los mexicanos. Es en cambio una decisión unipersonal del presidente López Obrador, quien, como ha ocurrido en otros muchos momentos de su vida, arroja al bote de la basura aquello que le fue muy valioso en su momento, pero que ahora él siente que ya no le funciona o le beneficia. ¿Cómo olvidar sus halagos a las benditas redes sociales que ahora de pronto se han vuelto saboteadoras y hasta enemigas de su proyecto de país? A ver, la furibunda reacción contra Twitter porque sus huestes descubrieron que uno de sus directivos había trabajado para el PAN, como si eso fuera un delito de traición a la patria, fue absolutamente desproporcionada. Lo que ha ocurrido simplemente es que su estrategia de miles de granjas de bots amloístas ha fracasado rotundamente al verse rebasada por un número creciente de voces opositoras a los actos y actitudes del actual gobierno. El ejemplo más reciente es el de hace unos días, con el mensaje presidencial del restablecimiento por coronavirus, que si bien desató los elogios fanáticos, también generó mensajes iracundos de quienes vieron un recorrido fastuoso por Palacio Nacional de alguien que está siendo atendido por un ejército de médicos, mientras que hay miles que pelean por un lugar en un hospital o tan siquiera por un tanque de oxígeno. Igual ha ocurrido con el fracaso estrepitoso de sus medios públicos, que no han hecho nada por posicionar el mensaje de la 4T, dada su nula penetración o rating en la opinión pública, debido a la carencia de una condición fundamental, la credibilidad, que por ahora poseen los medios críticos que, a decir de su suplente en la mañanera, son los verdaderamente importantes. Que quede claro, el debate sobre las redes y sus efectos es hoy un imperativo histórico. Los propios creadores de aplicaciones y plataformas que han influenciado nuestras vidas lo admiten en un documental imperdible en estos tiempos, The Social Dilemma, difundido en las propias redes y Netflix como el dilema de las redes sociales. Dramático, entre otros, el testimonio del inventor del like, que confiesa que su intención fue un divertimento de aceptación, pero que jamás imaginó que muchas jóvenes se suicidarían por la falta de esos likes. Por supuesto que hay que entrarle al debate. Las redes confrontadas con los gobiernos, la lentitud de la aplicación de las leyes frente a la velocidad e instantaneidad de los mensajes, la naturaleza de la libertad de expresión entre emisores y receptores, la responsabilidad, límites y alcances de los gobiernos. Sí, pero también las campañas de odio de chairos contra fifís, que debieran incluirse en un diálogo serio. Por desgracia, la premura de la iniciativa presidencial vía el Senado Moreno para
restringir las redes huele más a represión autoritaria y está francamente bajo sospecha en tiempos de urgencias pandémicas y electorales. Aunque la lógica del aplastamiento indica que es cuestión de trámite. En cualquier caso, habría que debatir con el cerebro y no con el estómago. Los dos pecados de AMLO. El más reciente es el de su nueva y definitiva repulsa a usar el cubrebocas. Ya estamos en el caos y tal vez lleguemos al desastre. De lo que estoy seguro es que el juicio de la historia será muy severo al sentenciarlo por su lamentable y desamoroso manejo de la triple pandemia del coronavirus, la sanitaria, la económica y la social. Para quienes teníamos la esperanza de que su contagio lo sensibilizara como jefe de Estado, ¡oh desilusión! Nuestro presidente regresó todavía más egocéntrico que antes. Yo no usaré el cubrebocas, porque yo ya me curé. Yo ya no contagio. Yo no voy a ser como otros presidentes que ya se vacunaron. Hasta cuando le plantearon que su vocero López-Gatell había asegurado que incluso los vacunados tendrían que usar cubrebocas, replicó no. Y respeto mucho al doctor Gatell. Es muy buen médico y ha ayudado mucho para conducir este proceso. Lo cual tampoco es cierto. México rebasó a la India en el número absoluto de muertos con más de 160,000 y estamos en tercer lugar mundial. Nos acercamos a los 2 millones de contagiados. Su nefasto López cometió crímenes colectivos e imperdonables como cuando en marzo prohibió a los laboratorios particulares hacer pruebas para que no supiésemos de la amenaza que se nos venía encima. Durante meses nos mintió con las cifras. Envalentonado se peleó y amenazó a los gobernadores. Y lo peor, jamás hizo un pronunciamiento contundente sobre la necesidad del uso del cubrebocas, mientras que científicos de todo el planeta establecían: cuantas más personas usen mascarillas, más protegida está la comunidad y por lo tanto más personas nos beneficiamos como individuos. No, Hugo López-Gatell no es un gran médico, es un operador político y de obediencia ciega a los caprichos de su jefe. Es un mensajero de cuarta al servicio de la cuarta. Por ello el desdén ofensivo de los López a la carta en la que más de 400 médicos, científicos y académicos proponen al presidente 7 medidas para replantear su estrategia, si la hay, y enfrentar al COVID-19, entre ellas fundamentalmente el uso de cubrebocas. Las respuestas son dignas de análisis psicolingüístico. No se hará obligatoria esta medida porque México es un país de libertades, dijo el presidente. Confunde la libertad con libertinaje, porque de ser así, ¿podremos pasarnos los semáforos impunemente? ¿Portar armas a la vista de todos? ¿Evadir impuestos porque atentan contra nuestra libertad? Más aún, el presidente argumentó su frase favorita: prohibido prohibir. Ahí también trae una confusión del lenguaje. Nadie le está pidiendo que prohíba nada. Se le demanda que ante una pandemia global y nacional que puede extenderse por años, se haga obligatorio el uso del cubrebocas. Confunde obligación con prohibición. Aunque este no es el primero y brutal episodio. Su pecado original fue la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, que, por cierto, ahora llevaría 4 meses funcionando con 3 de 7 pistas. Un proyecto que nos hubiera convertido en uno de los hubs más importantes de interconexión del planeta. Un diseño espléndido del arquitecto Foster, que fue echado al bote de la basura para dárselo sobre las rodillas al teniente González. Un error histórico para el desarrollo del país. Así que llevamos 2 pecados. La pregunta es,
¿Cuántos más? Porque ahí vienen la contrarreforma eléctrica, la eliminación del outsourcing y la censura a las redes sociales. De Santa Lucía ya ni hablo, porque ese es un negocio privado, propiedad del ejército. La Morena de Macedonio. Suicidio partidista. Si no se tratase de un asunto vergonzante y condenable, podríamos calificarlo de tragicomedia o de un episodio francamente peripatético y obsceno. Félix Salgado Macedonio será el candidato de Morena al gobierno de Guerrero. Planteado de otra manera, Morena perderá la elección de la gubernatura en Guerrero por postular a Félix Salgado Macedonio como su candidato. No es este un pronóstico de antipatía personal, sino de dignidad y estricta justicia. Las que se esperan de los guerrerenses en las urnas el 6 de junio. Y conste que incluyó hombres y mujeres, porque este caso ha trascendido no solo lo político partidista, sino el tema de género, para convertirse en un punto de quiebre de la moral pública y un parteaguas en la historia de la democracia de nuestro país. Elegir a un presunto violador como gobernador de un estado histórico, y mucho peor, con el apoyo y el cobijo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. A ver, transitemos por 3 vías. Démosle al todavía senador el beneficio de la presunción de inocencia al que tiene pleno derecho. Pero escuchemos los testimonios desgarradores de al menos 4 mujeres que han sido víctimas de los excesos enfermizos de un depredador que luego les arroja 100 pesos a la cara. Y, con todo derecho también, exijamos cuentas a un partido político como Morena, que subsiste con nuestros impuestos y que sin esperar una resolución judicial a las denuncias, tuvo prisa en postular a este impresentable. Una designación que, por desgracia, reafirma la percepción de misoginia de la que ha dado sobradas muestras el gobierno de la 4T. El cierre definitivo de estancias infantiles, que fue un golpe brutal, sobre todo para miles de madres trabajadoras y solteras. La cancelación de fondos a programas de apoyo a diversas causas femeninas y aquella frase presidencial inolvidablemente hiriente. Ah, sí, creo que hubo una marcha, ¿verdad? Luego de la más impresionante movilización de mujeres en protesta por la violencia criminal, que en los 5 años recientes ha multiplicado los feminicidios en México, y que ya en el imperio de la 4T, 10 mujeres han sido asesinadas cada día. Según la estadística de México Evalúa, el 99.7% de los delitos de violencia sexual contra mujeres no se denuncian. La mayoría de las agredidas y o violadas tienen terror a la reincidencia o creen que no pasará nada. No es el caso de Basilia Castañeda, quien se plantó este lunes en la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena para denunciar a Félix Salgado Macedonio por el delito de violación, y de plano expresó: le pido al presidente López Obrador que sea serio, que se ponga en el lugar de la víctima. No puede defender a un violador, porque a mí me ha jodido la vida. Yo creo que 100 años que viva y que tenga conciencia, voy a decirle lo mismo. Por desgracia, todo apunta a que Basilia no será escuchada por el aparato en el poder,
Ahí ya argumentaron que es una maniobra para descarrilar a un candidato del pueblo bueno. Y hasta las legisladoras morenas, que al principio lo cuestionaron, ya se alinearon con su tristemente célebre abanderado. Pero lo que sí puede ocurrir es que los movimientos feministas de todo el país, a partir de la denuncia de Basilea, estigmaticen a Morena en la figura grotesca de Salgado Macedonio y lo etiqueten como el partido de los candidatos violadores y criminales, lo cual implicará un costo político gigantesco para el partido en el poder, considerando que la mayoría del voto, 51%, es de las mujeres. Ni una más, pero ni una menos. Y así llegamos al final. Gracias por su atención, por su compañía. Los espero mañana, como siempre, aquí en 10 a las 2. Hasta entonces.